Vamos a presentar nuestro proyecto, que está conformado por su servidor Adin Santos, con la matrícula 120-2508, Y y Osvaldo Castillo, 120-1706. donde nuestro proyecto se basa en un dispositivo, un sistema limitador de potencia. Este sistema limitador de potencia, como dice su nombre, se encarga de limitar la potencia del, del hogar o de la industria que se consume. En este caso, tenemos una empresa distribuidora eléctrica que vendría siendo Edenorte, donde existen diferentes tarifas de cobro dependiendo de las necesidades del usuario. Entonces, si uno sobrepasa ese valor pico de potencia, ya la empresa distribuidora nos pondría en penalización, que vendría siendo un cobro, ya porque superamos ese valor en potencia. Entonces, mi compañero Osvaldo Castillo le explicará más o menos cómo es el funcionamiento del dispositivo. En sí, lo que nuestro proyecto hace es medir continuamente el consumo energético de la localidad en sí. Y cuando ese sobrepasa su límite ya programado y esté dentro de ciertas horas, este sacará el sistema y mandará a encender una planta eléctrica o cualquier otro sistema de energía alterna que tenga el cliente diferente al de norte. El objetivo principal de nuestro proyecto es diseñar e implementar un sistema limitado de potencia para el ahorro económico de un hogar e industria. Este es nuestro proyecto. Se usó un SP32, un ZM1PT 101B para medir el voltaje, un puente rectificador con su capacitor para convertir de 12 voltios AC a 12 voltios DC, dos bombillas incandescentes para simular la carga de la empresa o de la empresa o hogar que se quiera simular, un motor DC para simular el sonido de una planta eléctrica, el módulo I2C para reducir de 16 entradas a 4 entradas, la pantalla LCD y un SST 013 de 100 amperios a 50 miliamperios. Su funcionamiento es cuando ella detecte una carga, me manda a encender la planta. La planta está simulada, se simula su sonido con el motorcito de C. Ahí está solamente sin la planta, ahí encendió la planta. Cuando se enciende la otra carga, se oye sonido. Y cuando se desactiva, la planta sale. Tenemos la interfaz de nuestro sistema de limitador de potencia, donde nos muestra el voltaje, la corriente, la potencia y los kilowatts hora que consume el sistema. Abajo tenemos un gráfico donde nos mide la subida y la bajada de potencia para tener datos más precisos de cómo y cuándo hubo un cambio. Y esto también tiene un pequeño delay de como 3 segundos en la medición, por lo que no son tan exactas los datos. Buenas. Esta ya es cómo se ve la medición mediante la página de Blink desde una computadora. Aquí tenemos el medidor de voltaje, el de corriente, el de potencia, de energía y un gráfico de consumo. Buenas. Aquí se usaron algunas librerías tales como la de Blink para poder mandar los datos a la nube y poder monitorizar de manera remota. Sería esta. La librería de Evolink, que es la que se usa para medir las magnitudes de voltaje y corriente. La librería del SP32 para habilitar su módulo RTC para medir la hora. La librería del SP32 para habilitar su conexión Wi-Fi.
y la librería del módulo I2C. Esta parte de aquí son las credenciales de Blink cuando uno se registra. En esta parte se designan todos los pines y esta es ya el nombre y la contraseña de la red que el ESP32 se va a conectar. Y esto es un token de seguridad de Blink. Aquí se declaró, se configuró la pantalla, el I2C, las variables del módulo de corriente y de voltaje. Aquí se inicializa y se dice que cuáles pines están en el arco. Estos son los factores de calibración del, del SCT-013 y este de ZMPT101B. Aquí se establece la zona horaria y del RTC interno del SP32. Ese se conecta a un servidor NTP para poder establecer, configurar la hora. Aquí se declara una variable de Blink para enviarla y poderle su magnitud. Y aquí también. Estas son las variables de tiempo. Y aquí lo que me muestra en el monitor serial. Y estos son los datos que yo envío a Blink a las gráficas. Y aquí esto es una condicional que se tiene para la activación del pin 4, que es el pin que me manda, por así decirlo. Yo copio su estado, comparo su estado y si ese estado está encendido, el pin 18 también me va a entrar, que es el que me entra a la planta. Y además también entra el 14. Y esto ya son los datos que me muestra la pantalla LCD.